La enseñanza de este día se titula El retorno inminente de Cristo, la esperanza que vence al pecado. Hemos estado hablando acerca de la importancia de entender lo que implica el inminente retorno de Cristo. En ocasiones anteriores estuvimos enfatizando declaraciones como la que aparece en 2 de Pedro capítulo 3, cuando habla de la promesa de su venida y el vivir conforme a la esperanza eterna, listos para el retorno triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo cierto es que hoy, al hablar de este texto y de esta escritura, encontramos algunas declaraciones sumamente relevantes. Y es que Hebreos en su capítulo 9, específicamente en su verso 28, nos presenta un enfoque en dos realidades. La primera tiene que ver con la primera manifestación o aparición o venida de Cristo a la tierra. El segundo enfoque de este texto tiene que ver con la segunda venida o retorno eminente de Cristo, del cual prometió que vendría por una iglesia, la cual guardaría la dignidad de la naturaleza que ha recibido para poder decir, sí, ven Señor Jesús. Así que por eso el texto de Hebreos tiene varios enfoques interesantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que era la sombra, lo que pasaba en el pacto antiguo antes de que Cristo fuera manifestado. El otro tiene que ver con la esencia, lo que sucedió después de que Cristo fue manifestado y de la obra consumada en la cruz. Pero enfocándonos en el primer aspecto, en Hebreos, en su capítulo 9, en la primera parte de este verso 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero luego entonces aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado. Qué poderosa declaración la que hace las Escrituras. Cristo fue enviado de parte de Dios para llevar el pecado de muchos. Y aquí el escritor a esta comunidad de los hebreos está apelando al entendimiento que ellos tenían de lo que era el servicio y el orden sacerdotal arónico. Cuando hablamos en la Escritura, antes de que Cristo viniese a la cruz, operó por mucho tiempo sobre la tierra un sacerdocio llamado el sacerdocio de Aarón. Este sacerdocio estaba compuesto por hombres mortales que habían sido elegidos para ofrecer un servicio delante de Dios. Este servicio involucraba interceder por el pueblo del Señor. Por eso ellos iban cada vez que le tocaba su turno y se presentaban en un santuario, se presentaban en el tabernáculo de su momento, conforme a la liturgia y a todo lo que establecía el orden de su tiempo, que lo describe muy bien Hebreos. Cuando leemos estos capítulos anteriores y posteriores, ya sea Hebreos 9, Hebreos 10, de la sombra a lo que era la esencia que sucedió en tiempos antiguos, el antes y después de la cruz. Estos sacerdotes tenían la encomienda de presentarse e interceder por el pueblo delante de Dios. Ahora, esta era la situación. Cuando el sacerdote venía, como era un humano, cargado de defectos, con una condición que todavía no había sido resuelta en la cruz del Calvario, el sacerdote primero tenía que ofrecer sangre ajena de un animal, conforme al rito sacrificial de su momento, por sus pecados, para luego entonces ofrecer la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. En pocas palabras, primero tenía que ser limpio de pecados para luego entonces poder presentarse y pedir a Dios en intercesión que Dios limpiara el pueblo de pecados. El segundo detalle era que estos pecados eran cubiertos, no removidos en su totalidad por el espacio de tiempo en lo que el sacerdote volvía a presentarse. Si era el sumo, lo hacía una vez por año. Por lo tanto, cuando ofrecía el sacrificio, los pecados quedaban cubiertos una vez por año. Pero cuando se pasaba el tiempo de sacrificio, había que volver a ofrecer el mismo sacrificio otra vez para poder volver a cubrir los pecados. Lo tercero era que cuando el sacerdote entraba, mientras iba en la procesión de su servicio en este santuario terrenal, todo el pueblo se quedaba en la expectativa alrededor, viendo al sacerdote hasta que desaparecía a los ojos del pueblo. En pocas palabras, entraba por los atrios,
atravesaba el lugar santo, pero cuando ya iba a entrar a los lugares más adentro del tabernáculo y había pasado todo, el lavacro, todo lo que estaba allí y que describe Hebreos 9 y 10 magistralmente, se desaparecía el sacerdote. Y ellos estaban viéndolo y mientras lo veían tenían la esperanza. Ahí va el que va a cubrir nuestros pecados. Ahí va el que va a derramar la sangre por nuestro perdón. Pero cuando él atravesaba ese lugar, se desaparecía el hombre. Entonces, dentro de el diseño de Dios para este servicio, el sacerdote tenía que tener unas campanitas dentro de su vestuario, para que cuando ellos no estaban viendo con sus ojos físicamente al sacerdote, estaban escuchando que estaba vivo allá adentro porque las campanitas sonaban. Esa campanita anunciaba que quien entró saldría con vida, que quien se fue volvería, que quien dejaron de ver volvería a ser visto mientras las campanitas sonaban. El problema era que eso no garantizaba que saliera con vida. A veces el sacerdote entraba y si el pecado del sacerdote no era resuelto por el sacrificio que hacía, el sacerdote se caía muerto allá adentro y nadie podía entrar a sacarlo. La solución que Dios le dio es que le ataran un lazo a un pie y que alguien se quedara con el lazo afuera. Si el sacerdote entraba y desaparecía y las campanitas sonaban, todo estaba bien. Pero si las campanitas dejaban de sonar, al rato de no oír movimiento, los que estaban afuera tenían que alar el lazo para ver si sacaban al sacerdote, porque el sacerdote no volvía a aparecer. Ellos lo aparecían, pero ahora muerto. Este ritual era lo que componía el pacto antiguo sacerdotal. Por eso entonces la descripción que hace la primera parte de Hebreos 9:28 tiene que ver con esto. Cristo es presentado como nuestro sumo sacerdote, pero Él viene y cumple con todo lo establecido en el orden de Aarón para poder decir, se cumplió, ahora viene un nuevo sacerdocio. Así que Él entra en el mundo con un cuerpo no ajeno, sino propio. Por eso Hebreos dice, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y cuando entra en el mundo, entonces no viene a derramar la sangre de un animal ajeno, sino que derrama su propia sangre. Su propia sangre es derramada por nosotros. Y Él viene a la cruz y cumple el sacrificio que viene a quitar, no a limpiar, no a cubrir solo por un año, sino a quitar y limpiar todos nuestros pecados. Por eso, mi pasado, mi presente y mi futuro, y en esto lo incluyo a usted, está cubierto y limpio por la sangre de Jesucristo, porque su sacrificio no fue como el de los sacerdotes de Aarón, sino Él vino según un orden eterno, según Melquisedec, a quitar de en medio todo aquello que había en nuestra contra. Pero cuando el sacerdote entonces entra a aquel lugar, o entraba según el orden de Aarón, él desaparecía a la vista de ellos mientras ejercía su oficio. El problema era que no sabían si volvía vivo o no, porque el que estaba presentándose por los pecados ajenos estaba luchando por su propio pecado. Cristo no tuvo este problema. Cristo no hubo en él falta, no hubo en él pecado. Su sacrificio fue perfecto. Por lo tanto, él sí tenía garantía de que aunque no lo viéramos, lo vamos a volver a ver. Así que él no entró a un lugar llamado el tabernáculo. Él entró a un santuario, dice Hebreos 9 y 10, eterno en los cielos, no hecho por la mano del hombre. Y entró allí una vez y para siempre. Pero cuando lo volvamos a ver, ya no lo volveremos a ver como lo vimos la primera vez. Aquí se concluye la primera parte. Lo vimos la primera vez llevando el pecado de muchos en la cruz del Calvario. Pero dice la segunda parte de este texto, y cuando lo veamos la segunda vez, lo veremos sin ninguna relación con el pecado. Qué interesante declaración. ¿Por qué cuando hablamos del inminente retorno de Cristo como la esperanza que vence al pecado, estamos hablando de una proclamación del Evangelio completa e intencional? Voy a repetir esto. El eminente retorno de Cristo es la esperanza que vence al pecado. Y lo quiero presentar como una proclamación del Evangelio completa e integral.
La iglesia, para nadie es un secreto, está llamada a recordar, a proclamar que Cristo ha de retornar a la tierra. Todos coincidimos en esta realidad. Pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que la posición desde que la iglesia haga esta función es muy determinante en el resultado que vamos a obtener. Y lo voy a explicar de esta manera. Cristo dijo que retornaría. Cristo cumplirá lo que dijo. Él no es un sacerdote según el orden de Aarón. Y aunque no lo veamos por 2000 años, ciertamente lo volveremos a ver, pero ahora de una manera que no tendrá que ver con quitar nuestros pecados, porque ya lo hizo una sola vez en la cruz perfectamente, sino que ahora viene para poder llevarnos a la gloria por la eternidad, a la transformación final, al encuentro final, al retorno eminente de Cristo a la tierra. Si cierto es que una función de la iglesia es anunciar el mensaje, no solamente de la salvación y del evangelio, es anunciar el eminente retorno de Cristo. La pregunta es, ¿cómo la iglesia puede hacer la tarea de la proclamación del evangelio al anunciar arrepentimiento y salvación, retorno eminente de Cristo a la tierra, pero acompañado de una posición de arrepentimiento? Por años hemos visto una cantidad de personas muy intencionadas anunciar la venida de Cristo desde una posición incorrecta. Se basan en las guerras que están aconteciendo, en las señales y las profecías de los periódicos, en lo que dice la noticia, y proclaman la venida de Cristo desde una posición que genera pánico en vez de confianza, miedo y terror en vez de expectativa de arrepentimiento. Por eso muchos creyentes hoy en día viven con más miedo que confianza de Dios, infundida por un evangelio enseñado desde una posición sensacionalista. Y esto implica que si todas las semanas yo me parara acá, o los que enseñamos, solo para explicar los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, las señales válidas de su venida, todo lo que estamos viendo en términos globales, pero no voy acompañando ese mensaje de esperanza, de salvación, pero ese mensaje no tiene ningún tipo de confrontación para un cambio de conducta, para vivir preparados para este acontecimiento, sería exactamente igual que si un paciente tiene una molestia física, tiene dolores, síntomas, va al médico, descubre que tiene un cáncer terminal, pero no se le busca el tratamiento para resolverlo. En pocas palabras, nuestra función no es solo identificar aquello que tiene que acontecer en un momento determinado, sino también identificar si estamos en la posición correcta para que esto pueda acontecer. Así que la proclamación del evangelio involucra el anuncio del retorno de Cristo a la tierra, pero esta misma proclamación también debe de anunciar que su iglesia debe de estar en la posición correcta, y Apocalipsis capítulo 19 describe que la posición para este retorno, segundo, sin relación con el pecado, es que la iglesia debe de estar en una condición simbólica vestida de lino fino. Ese lino fino representa las acciones justas de los santos. Ese lino fino representa la condición de confianza donde podemos decir, sí, ven Señor Jesús. No anunciamos la venida de Cristo desde la posición de la sensación. No anunciamos la venida de Cristo desde la posición de un pánico o un miedo preexistente. Para el Hijo de Dios o para la iglesia de Cristo, Él no va a retornar como un ladrón en la noche. Un ladrón viene para quien no lo está esperando. Para nosotros nuestro Señor viene en una posición de confianza. Le esperamos. Por eso nos guardamos para el Señor. Nos guardamos en una vida de comunión con Dios. Buscamos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entendemos que esto no depende de nuestra capacidad, sino del Espíritu de Dios y de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso el texto bíblico de Hebreos 9:28, hablando de esta primera parte, de su aparición para quitar el pecado, resalta 3 veces una palabra muy relevante. Es la palabra presentarse o la palabra aparecer. Presentarse y aparecer aparecen 3 veces en este texto bíblico. Pero la realidad es que cuando Cristo viene y se presenta en su primer
momento donde le vimos sobre la faz de la tierra y viene a hacer la obra de la cruz para quitar el pecado de muchos, el trabajo que Él hace, lo hace completo. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. La deuda fue pagada. Todo lo que les afectaba ha sido redimido. Así que la realidad es que usa esta palabra 3 veces, presentarse. Y esta palabra representa 3 tiempos. El primero, Cristo fue presentado en el pasado para quitar nuestro pecado en la cruz. Segundo, en el presente se presenta ante el trono del Padre como un abogado que tenemos para que si alguno ha fallado, el abogado que tenemos nos defienda e interceda por nosotros delante de Dios. Y la tercera vez que hace uso de esta palabra tiene que ver con su retorno triunfal. Es para llevar los hijos a la gloria. Es para que podamos tener ese encuentro triunfal con nuestro Padre Celestial. Así que la realidad aquí tiene que ver con esta última palabra, con la palabra paruxia. Esta palabra paruxia tiene que ver con venida, llegada, presencia. Y 1 Corintios 15, 23 lo afirma y lo distingue de las 2 primeras intervenciones de esta forma. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que murieron primero que nosotros estando en Cristo. Y tercero, 2 Tesalonicenses 2:1 dice, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, hablando de que este es un acontecimiento que aunque no lo veamos físicamente, tendrá cumplimiento, es cierto, no ha pasado de moda, no dejará de acontecer. La primera venida fue para llevar los pecados de muchos. La segunda venida será para que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor, pero sin ninguna relación con el pecado. Esto es lo que la Biblia dice para salvar a los que le esperan. Asume que todos los creyentes esperamos al Señor. Asume que parte de la meta por la que vivimos en esta tierra no es solo para pasar un buen tiempo, no es solo para tener cosas resueltas, sino que saber que en función de la vida que tenemos ahora y la eternidad es mayor que el tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, Dios nos está preparando para la eternidad. Ese es nuestro destino final. Así que todos nosotros debemos de esperar al Señor, de esperar en el Señor. ¿Y esperar en qué? En el retorno eminente de Cristo, que es lo que se llama la segunda venida. En todo lo que tiene que ver con nuestro encuentro con Él, ya sea que morimos en el Señor y nos adelantamos y dormimos. Por eso la Biblia le llama a la muerte dormir, de lo que es esperar en el Señor para aquellos que mueren en Él, pero luego el retorno eminente de Cristo, que alguno tendrá o tendremos, porque solo el Señor lo sabe, el privilegio de vivirlo de manera presencial, estando vivos en esta tierra. Esa es parte de la esperanza eterna que debemos de aguardar en Cristo Jesús. Su primera venida fue para llevar nuestros pecados en la cruz. Su segunda venida no será en ningún tipo de relación con el pecado. Por eso la segunda vez aparecerá de manera visible, sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él le esperan. Por eso Cristo regresará a la tierra y esta vez lo hará de una manera triunfante y gloriosa. Pero qué interesante que una gran parte de la iglesia se emociona bastante cuando anunciamos esta palabra. Es más, yo le voy a decir claro a ustedes. Hay personas que si fuera por ello, todos los domingos de los 52 del año, habláramos de los acontecimientos proféticos y del retorno de Cristo, porque hay gente adicta a saber lo que está pasando en el mundo, pero no lo que Dios quiere a través de su palabra. Por eso viven conectados a las redes sociales. Por eso cualquier cosa que no tenga que ver con el retorno de Cristo, lo relacionan con que por eso que está sucediendo, ya Cristo viene pronto. En pocas palabras, hay un sensacionalismo con el tema, pero no una posición responsable de cambio.
Y la posición responsable de presentar un evangelio integral implica anunciar que Cristo viene, pero también implica conviértete de tu pecado. Así que no basta solo con usted decir, yo quiero que Cristo venga. La pregunta es, ¿estás listo para que Cristo venga? La pregunta es, ¿estamos teniendo una vida conforme a lo que el Señor declara en su palabra? ¿O esto es solo una especie de consigna que tenemos para estar en el momento anunciando algo que dice la Escritura? Hay cosas que tienen que ser ajustadas en nuestra vida. Y estas cosas muchas veces no van a depender de nuestra propia capacidad. Y es ahí donde les quiero llevar. Y la primera de ellas se llama el inminente peligro del pecado. La primera manifestación de Cristo tuvo que ver en relación con el pecado, con quitar el pecado que nos amedrentaba. Allí en la cruz fue pagado el precio de nuestro pasado, presente y futuro. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay una infracción más poderosa que la sangre que fue derramada en la cruz. Solo la blasfemia contra el Espíritu de Dios es algo que tiene que ver con una ofensa a la posición del trono que Dios mismo se encargará de ella. Pero todo lo demás fue pagado el precio y por eso fue dicho en la cruz, consumado es. Ante esta realidad entonces, nosotros tenemos que identificar que aunque ya no somos gobernados con esa naturaleza con la que nacimos adámica, porque ahora el Espíritu de Dios nos ha dado una nueva naturaleza para que ya no seamos gobernados con por el pecado. La realidad es que vivimos en un mundo cargado de pecado y uno de los mayores peligros que como hijos de Dios enfrentamos se llama el pecado. ¿Qué es el pecado según la Biblia? El pecado es todo aquello que separa al hombre de su comunión con Dios y produce muerte espiritual. Y una realidad que debe de ser presente en la vida de todo un ser humano es que la Escritura advierte de terribles consecuencias cuando nosotros frecuentamos la posición del pecado. El pecado en uno que no tiene a Dios es un estilo de vida. El pecado en quien ha conocido a Dios es algo que no es deseable ni parte de nuestra vida porque es lo que separa nuestra vida de la presencia del Señor o de la comunión con el Señor. Así que la realidad es que a medida que nos acercamos a ese eminente retorno de Cristo, a los cumplimientos de los tiempos, a las señales del tiempo, también hay una demanda hacia nosotros de cómo estamos evaluando nuestro estilo de vida. Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, estamos guardando nuestra comunión con el Señor, mantenemos una actitud de espera, pero acompañada de responsabilidad, o solo un sensacionalismo para poder identificarnos con el tiempo en que estamos viviendo. Romanos 6:23 es muy preciso hablando y describiendo el peligro del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que el pecado tiene graves consecuencias en el presente y en el futuro. Y una de las consecuencias mayores del pecado tiene que ver con la ruina espiritual, y esa ruina espiritual se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos tratando de autoengañar a nosotros mismos. Porque la realidad es que todos nosotros hemos pecado. Así que si nosotros decimos que no tenemos pecado y Dios dice que todos hemos pecado, nosotros ya pecamos porque le estamos diciendo a Dios mentiroso. Esto es lo que dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8. No hay nadie tan puro, no hay nadie tan bueno, no hay nadie tan bondadoso que pueda decir que no ha pecado en esta vida. Esto es lo que declara la palabra del Señor. Por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cristo viene para tratar de llevar todos los asuntos relacionados con el pecado y lo hace con una ofrenda perfecta, con un solo sacrificio, que no es necesario volverlo a repetir porque cubría el pasado, el presente y el futuro, y esto se llama la gracia de Dios, que no es licencia para pecar, sino conciencia de liberación de una condición. Pero luego entonces Cristo se reaparecerá, pero Él lo hará no como el sacerdote del pacto arónico antes de la cruz, que reaparecía si Dios le perdonaba la vida porque Él era el primer pecador. Cristo no tuvo pecado y se ofreció por nuestro pecado, por lo tanto Él sí tiene garantía de que reaparecerá, pero ya no en relación con el pecado.
Y esta realidad del pecado es un tema tan distorsionado en nuestros medios. Y aquí yo quiero entrar en esencia de que, por favor, si hacemos un trato y yo me enfoco como lo estoy haciendo en un tiempo preciso y usted en aprovechar el momento sin distracción, sin perder de vista lo que voy a decir en esta hora para poder sacar mayor resultado, creo que vamos a comprender algo poderoso en esta mañana. ¿Cuánta distorsión existe en entender cuál es la posición nuestra frente al pecado como hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo y que entendimos la obra de la cruz, versus quien no tiene a Dios y vive sin esperanza en este mundo? Y esa realidad entonces nos va a llevar a una mentalidad entendida. La mentalidad entendida es que Dios quiere que entendamos que el pecado es dañino, destructivo, letal y peligroso. Pero también Dios quiere que entendamos que si Él colocó su espíritu dentro de nosotros, su espíritu es mayor que todo pecado que pueda asediar nuestra existencia. No existe un pecado más poderoso que el espíritu de Dios no pueda vencer. No existe un pecado que sea tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Por lo tanto, sabemos del peligro del pecado, nos guardamos de él, porque ahora nos gobierna una nueva naturaleza, no la vieja naturaleza pecaminosa de Adán. Pero la realidad es que debemos de entender que Dios es más fuerte que el pecado y que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cómo podemos comenzar a luchar con esta realidad, a tratar con esta realidad que continuamente nos advierte la Escritura y lo hace hasta el final? Lo primero es reconocer nuestro origen en cuanto a la condición de la naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, el primer paso para vencer el pecado es no ignorar que hemos fallado a Dios, sino reconocimiento de cuál es la condición que necesita cambiar delante de la presencia del Señor. Y aquí consiste el primer problema que tenemos como ser humano y muchas veces como creyentes. Nosotros somos especialistas en identificar, pero nos cuesta reconocer. Y reconocer es el paso fundamental para poder vencer una condición pecaminosa. Hasta que yo no reconozco que estoy mal, hasta que no reconozco que algo está erróneo en mi vida, hasta que no reconozco que algo está afectando mi comunión con Dios, no voy a poder lidiar con esa situación. Así que el primer paso es no ignorar o negar la tendencia pecaminosa, sino reconocerla y enfrentarla con una actitud de humildad. ¿Qué involucra la humildad? Confesión ante Dios por sobre todas las cosas, que nunca va a divulgar ni va a fallar lo que usted le confíe en su comunión íntima. Lo que usted crea que es más grande y vergonzoso en su vida, créame, se lo puede decir al Señor que Él no lo va a divulgar. Reconocimiento. Número 2, confesión, que es sacar eso, que Dios lo sabe porque Él es omnipresente y omnipotente, pero yo debo de expresarlo como parte de lo que es parte de ese proceso de integridad y sinceridad que debe de haber en mi corazón. Y tercero, entonces, arrepentimiento. Arrepentimiento implica cambiar la mentalidad que produjo eso. Si yo sé que mi problema está cuando veo un chocolate, tengo que aprender a evitar el chocolate. El que entendió, entienda. Si su problema está con la sal, evite la sal. Si su problema está con el azúcar, evite el azúcar. Pero tenemos que tener un cambio de mentalidad y no querer agradar a Dios por un lado y revolcarnos en el lodo de donde Dios nos sacó de una manera como si no fuera nada lo que estuviera pasando. Eso se llama pecado deliberado. El que practica el pecado porque sabe que Dios lo va a perdonar, porque sabe que Dios tiene misericordia. Hoy le pido perdón, mañana me revuelco en el mismo lodo, pasado le pido perdón, otro día vuelvo a la misma cosa. Y eso entonces, abusar de la misericordia de Dios, abusar de la gracia y la justicia de Dios, y entonces entrar en una condición que se llama pecado deliberado. Y esta realidad se resuelve cuando entendemos 4 leyes que plantea la Escritura. Y esas 4 leyes ubican qué es lo que está gobernando nuestra vida. Cuando leemos el pasaje de Romanos en su capítulo 7, recomiendo que leerlo completo.
desde el capítulo 7, verso 22 al 25, desde el verso 15 en adelante hasta el 25, Pablo hace mención de 3 leyes y luego en Romanos capítulo 8 hace mención de una 4ª ley que nos ubica qué es lo que está pasando de manera individual a cada uno de nosotros. Para mí, yo considero estos 2 pasajes, Romanos 7 y Romanos 8, una especie de estudio de radiografía espiritual, una especie como de estudio exhaustivo o de análisis, autoanálisis para ver qué es lo que está pasando dentro de nuestra vida. Lo primero es que Pablo hace mención en Romanos 7 de 3 palabras que a nosotros nos parecen de una forma familiar. Primero, Pablo en un momento determinado hace mención de una palabra que en la Escritura él la llama la palabra en donde dice que él es alguien que se siente que está esclavo o vendido del pecado. Romanos 7:14 él dice, estoy vendido al pecado. Literalmente la palabra vendido implica yo le pertenezco al pecado. Siento como si el pecado fuera mi señor o mi dueño, porque el que vende algo, el que se siente vendido a alguien, implica que quien le compró es quien le gobierna. Y lo que Pablo está diciendo, que en un momento de su vida, como él se sintió, con toda sinceridad, era que él le pertenecía al pecado y que él había sido vendido al pecado. Por lo tanto, el pecado era el que enseñoreaba su vida, guiaba sus pasos, dirigía su vida y su accionar. Si leemos esto en una Biblia amplificada, diría de la siguiente manera: soy un hombre de carne vendido al pecado como esclavo, y el fin es que esté bajo su dominio para hacer el mal. Esto diría Romanos 7:14 en una Biblia versión amplificada. La segunda palabra que Pablo usa es todavía más delicada. Por eso Romanos 7:17 él dice, no solo me siento vendido al pecado, sino que él usa una frase conocida y él dice, es que el pecado mora en mí. Y la palabra aquí morar es la palabra oikos. Es cuando usted usa la palabra hogar, un lugar donde se vive, se reside. Y todo el que habita en un hogar sabe que cuando usted vive en un hogar, cuando usted llega a su hogar, usted es que dice y decide lo que se hace ahí dentro. Por eso es su hogar. Una cosa es que yo viva bajo el techo de una casa, pero si es un hogar donde vivo, allí quien habita es quien gobierna ese hogar. Entonces Pablo dice, me siento vendido al pecado. En pocas palabras, que soy un hombre mortal con una condición que me gobierna, que literalmente lo que termino haciendo es lo que el pecado quiere en mi vida. Lo segundo, me siento que el pecado mora en mí. En pocas palabras, el pecado vive allí dentro y no quiere desalojar la casa y se mantiene como un inquilino que todo el tiempo hace lo que quiere dentro del lugar donde vive. Y la tercera cosa que Pablo entonces llega a la conclusión en Romanos 7:24, que si está vendido al pecado, que si el pecado habita y mora en él, la tercera cosa que Pablo dice, que es palabra conocida, es que dice, miserable de mí. Y él reconoce como una de las miserias más grandes del ser humano, saber lo que está mal y no poder dejar de hacerlo. Saber que algo que me va a destruir habita dentro de mí y yo no sé cómo salir de eso que está dentro de mí viviendo. Y entonces él dice, miserable de mí, Romanos 7:24. Y el término miserable aplicado a una persona es cuando alguien se autodescribe en un estado degradante, dice, no me siento cómodo, esta condición de miseria está haciendo un conflicto interior, me hace sentir un ser humano que no puede sentir contentamiento, porque la miseria es algo que trae tristeza, amargura, dolor, en el contexto sobre todo espiritual que está hablando acá. Así que entonces Pablo está identificando 3 condiciones del pecado. Pero dentro de esas 3 condiciones del pecado, él dice, vendido al pecado, ayúdame a ver si vamos bien, vendido al pecado, el pecado que vive en mí, y tercero, la miseria que me ha producido el pecado. Vamos otra vez.
Vendido al pecado, una condición. 2, cuando el pecado vive dentro y gobierna dentro como el dueño de la casa. Y número 3, la miseria, devastación y destrucción que deja el pecado cuando no solamente gobierna, sino que vive, que no se mueve dentro de la vida de una persona. Y aquí quiero hacer un aclarándum. Por eso estoy hablando de atención a lo que voy a decir. Es que no es lo mismo cuando una persona conoce del Señor y por alguna razón cede a una tentación y cae esporádicamente en una condición pecaminosa, a cuando alguien no conoce del Señor y se siente ya tan cómodo con la vida pecaminosa que por no tener en cuenta a Dios, el pecado ya disfruta de un lugar cómodo dentro de esa vida. Cuando esto pasa en la vida de un creyente, entonces es todo lo contrario. Es allí donde empezamos a tener un problema de un conflicto espiritual dentro. Y ese conflicto espiritual lo revela entonces lo que Pablo dice en lo adelante. Él dice, a través de estas 3 etapas he descubierto 4 leyes. La primera ley se llama la ley de Dios. La segunda ley se llama la ley de la mente. La tercera ley se llama la ley del pecado. Y la cuarta ley se llama la ley de la vida. Y todas están en la Biblia. Romanos capítulo 7, verso 22 al 25 habla de 3 leyes. Y Romanos capítulo 8 habla de una ley. Y la maneja aparte, porque la última es aquella que soluciona las 3 primeras. Así que entonces Pablo dice, tengo 3 leyes que he descubierto, por 3 condiciones que he descubierto. Vendido al pecado. El pecado viviendo como un rey dentro de una casa a la que está destruyendo y nadie encuentra cómo sacarlo, sino que uno solo tiene legalidad para sacarlo. El que entró una sola vez para quitar el pecado y volverá por segunda vez sin relación al pecado. Es el único que puede resolver este problema. Y la tercera condición es la destrucción y la miseria que produce el pecado. Cuando yo hablo de miseria, no se enfoque en la ausencia de recursos materiales. Hay gente que es tan rico que lo único que le falta es dinero. Y hay gente que es tan pobre y miserable que lo único que tiene es bienes materiales. Porque la verdadera riqueza del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en su posición delante de Dios. Pero cuando usamos la palabra miseria, lo primero que nos llega a la mente es alguien que está físicamente en una condición de escasez material. Pero la miseria espiritual es usted levantarse y no sentir contentamiento. Usted acostarse y no sentir gozo. Tener una vida vacía. Saber que está ofendiendo a Dios. Hacer de todo para sentirse bien y nunca llenar el vacío que tiene por dentro. Esa miseria espiritual produce una destrucción devastadora. Es una devastación usted tener todo por fuera y vivir quebrado totalmente por dentro. No tener propósito en la vida, no encontrar sentido a la existencia, no hallar deleite en nada, buscar cosas para sentirse bien y después que la tiene sentirse más vacío y sentirse peor. Dígame si esto no es una miseria emocional y espiritual dentro de la vida de un ser humano. Y las 3 leyes que Pablo menciona, número 1 está la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es aquella ley que opera en nuestra vida, que nos hace conocer la voluntad de Dios, que nos hace conocer la intención de Dios, el deseo de Dios para con nosotros, y la ley de Dios opera por medio de su palabra. Quiero aclarar esto, la ley eterna de Dios es una ley de origen espiritual y tiene una regulación moral. Por eso cuando hablamos de la ley eterna de Dios, para Dios establecer su ley, no tuvo que apelar a un parlamento. No tuvo que ir a una cámara baja y alta para que nadie levantara la mano, porque Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Por lo tanto, el que gobierna en el trono eterno no tiene que pedirle permiso ni a ángeles ni a nadie, sino que lo que sale de su boca se convierte en la ley que fue emitida desde su trono, y por eso la ley de Dios es la ley eterna que procede desde la eternidad y que se sustenta en el trono y en la autoridad de quien Dios es. Por lo tanto, la ley de Dios se expresa a nosotros por medio de estatutos, mandamientos y principios a través de su palabra. Distorsionar la ley de Dios es tratar de cambiar el pensamiento de Dios para nuestra vida.
Así que la realidad es que esa ley de Dios es la primera que Pablo identifica. La segunda, la ley de la mente. La ley de la mente está conectada a la conciencia moral de todo hombre y es la que nos induce a diferenciar y decidir entre el bien y el mal. La ley de Dios me dice la voluntad de Dios. La ley de la mente me dice esto está bien y esto está mal. Y si la ley de la mente identifica lo que está bien y lo que está mal, y la de Dios me dice la voluntad y el deseo de Dios, entonces tengo un tercer problema ahora que va a venir a mi vida cuando conozco la ley del pecado. ¿En qué consiste la ley del pecado? Esta ley viene del viejo Adán. Esta ley está atrincherada en nuestra carne, nos induce a pecar, por eso es la ley del pecado, controla y domina nuestros pensamientos y deseos, y mire dónde viene la batalla que nosotros libramos por dentro. Estamos acá escuchando la palabra y la ley de Dios, conocemos la voluntad de Dios cada vez que la palabra la estudiamos o la escuchamos, y ella nos dice lo que es el deseo de Dios, eso está bien. Pero luego viene la ley de la mente y nos dice la diferencia entre lo que está bien y está mal, lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, lo que es pecado y lo que no. Y 3, viene la ley del pecado, que nos gobernó por no estar en Cristo, y es aquella ley que me incita a pecar. Entonces yo estoy en un pleito adentro, entre lo que Dios quiere, lo que Dios dice y lo que este cuerpo me demanda. Y ese pleito, ese conflicto dentro de mí, me hace sentir en una condición desesperada y miserable porque sé lo que Dios quiere, pero hago lo contrario. Entonces Pablo resuelve esto diciendo, he descubierto que a medida que avanza el tiempo, lo que quiero, no lo hago. Y lo que hago es lo que no quiero. Tengo un problema grave en mí que no está afuera, que no es de otro, sino un problema que estoy cargando por dentro. Nadie me levante su mano. Pero entre usted y Dios, seamos sinceros en este día. ¿Alguno se ha visto con ese problema en algún momento? Hago lo que quiero, hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, entonces no lo hago. Tengo un problema dentro de mí. ¿Y por qué tengo un problema? Porque conozco la ley de Dios que me da la radiografía, conozco la ley de la mente que me separa lo bueno de lo malo y me crea conciencia que antes no tenía para saber qué le gusta a Dios y qué no, qué le agrada y qué no, separar y discernir una cosa de la otra. Y conozco la ley del pecado, que es la naturaleza que me inclina a hacer lo que no le gusta a Dios, aunque yo quiera agradar a Dios. Pero mientras estas 3 cosas son las que conozco, voy a tener solo una batalla en mi vida. Y en esa batalla están viviendo muchos creyentes hoy en día. Aman al Señor, sirven al Señor, quieren hacer la voluntad de Dios. Saben que Cristo retornará pronto. Saben que no debemos de estar en una condición errónea ante un retorno eminente de Cristo. Que hay una posición de vida que tiene que reflejar una vida en santidad y en comunión con el Señor antes de su retorno. Pero no podemos ceder allí. Queremos, pero no lo logramos. Por eso hay tantos creyentes deprimidos. Por eso tantos predicadores motivacionales que te dicen, hoy es tu último día con un problema, mañana la cosa se pondrá buena, el mes que viene lo mejor está por venir, y toda esta frase. Y el que está desesperado, aunque vea un globito, siente que tiene esperanza de que lo van a sacar del mar. Un pedacito de madera, dice, me voy a salvar de esto. Y cuando echa mano con esa esperanza de que esa tablilla le va a sostener en el mar profundo, se da cuenta que el peso es tan grande que se hunde otra vez y vuelve a echarle mano a otra. Y por eso hay gente que va a YouTube, que viene un domingo a una iglesia, a una congregación, que busca en las redes sociales desesperado, buscando algo. Pero lo único que tú recibes es tablitas para agarrarte y vuelve y te hunde. Y dice, este mes, esta semana sí es verdad que voy a vencer y oro a Dios, pero mañana vuelvo y caigo en lo mismo. Y el mes que viene, y el año que viene, y la resolución de año. Y hay una diferencia entre un pecado ocasional y un pecador profesional por práctica y deporte. Se llama pecado deliberado. Cuando yo peco hoy ya sabiendo de que está mal, porque le puedo pedir perdón a Dios en esta noche y resolver mi problema mañana.
Así que Dios me perdona y me convierto en una especie, voy a usar una palabra que es bíblica, quiero que le preste atención, en un puerco, un cerdo. Y yo no voy a decir la palabra cerdo, sino puerco, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la puerca lavada vuelve al mismo lodo. Quienes han visto un cerdo, usted sabe que usted lo puede sacar de la pocilga, lo baña, le echa perfume, lo seca y lo coloca. ¿A dónde usted cree que termina otra vez? Porque la naturaleza es esa. ¿Y sabe qué dice el texto? Y el perro vuelve a su vómito. Yo no le voy a describir lo demás porque la hora ya no nos lo permite y no es bueno ser gráfico con algunas cosas. Pero el perro es un animal que por más que usted lo domestique, cuando ellos están en su condición, ellos se le olvida que fue eso lo que expulsaron y le hizo daño. Si usted lo deja ahí, ya usted sabe otra vez. Y no me ponga la cara así, que es que así mismo es el pecado. Como el lodo y como el vómito. Es una cosa que ante Dios, lo que parece ser agradable al hombre, Dios lo abomina y lo aborrece. Hay cosas que al hombre le hacen gracia, a Dios le crean repugnación. Hay cosas que parecen chistes, a Dios le crean dolor cuando un hijo suyo incurre en ella. Y esta realidad entonces nos deja en esta disyuntiva y muchos creyentes pasan la vida peleando este conflicto por dentro. Conozco la ley de Dios, pero sé cuál es la ley de la mente, pero sé cuál es la ley del pecado. Y vuelvo otra vez a ver si hago la voluntad de Dios, pero la mente me dice qué es bueno y qué es malo, y el pecado vuelve y me traiciona, y vuelvo a hacer lo mismo que le pedí perdón ayer, el mes pasado y el año pasado. Porque me falta una pata para la mesa, que es la cuarta ley. Y es que la ley que aparece en Romanos 8:2 es un poco diferente. Esta se llama la ley de la vida en Cristo Jesús. Y mira lo que Pablo dice. Porque la ley de la vida es diferente a la ley de Dios, de la mente y del pecado. La ley de la vida no solo me dice lo que Dios quiere, no solo identifica lo que es malo y lo que es bueno, y no solo me recuerda que yo vengo de esa naturaleza de Adán. Dice Romanos 8:2, porque la ley de la vida, ayúdeme, diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. No es lo mismo hacerme un estudio para que me den un diagnóstico que me digan cuál es la solución para curar el mal. Si yo paso la vida solamente leyendo la escritura con la ley de la mente, voy a saber todo lo que es bueno y lo que es malo, todo lo que a Dios le gusta y lo que no, y terminaré haciendo lo contrario. Pero cuando yo entiendo que la ley de la vida, Romanos 8:2, me libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte, entonces cambia el escenario, porque no solo sé lo que está mal y lo que afecta a mi comunión con Dios, sino que ahora entiendo cómo voy a vencer este asunto. ¿Y qué es lo que dice esa ley de la vida? La ley de la vida en Cristo Jesús es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y usted dirá, pastor, pero es que todos nosotros estamos en Cristo. Y yo diré, hermano, no todos estamos en Cristo. Hay gente que está en el Evangelio, hay gente que está en la religión, hay otros que están en todas menos en Cristo. Te saben de todo, pero de Cristo no hay mucho. Y esa realidad, para que el pecado no gobierne nuestras vidas, tocará la puerta y el timbre. Usted decide si abre, pero no gobernará tu vida. Solamente se define cuando usted y yo estamos guardados y protegidos en Cristo. Usted puede estar en el Evangelio semana tras semana ocupando una silla, pero eso no garantiza que usted esté en Cristo. Usted puede estar conectado con todas las predicaciones sensacionalistas o de YouTube o de donde quiera las redes sociales, pero eso no garantiza que esté en Cristo. Estar en Cristo demanda una estrecha comunión espiritual, donde empezamos a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y esa realidad es revelada por medio de su palabra y de su espíritu. Yo no estoy diciendo que algunos
Vamos a ser fuertes más que otros por conocimiento, por años en el Evangelio, porque usted tiene los músculos físicos o espirituales más desarrollados. Nada de esto tiene que ver con nosotros. Todo se trata de Cristo. A más de Cristo en nuestra vida, mayor victoria sobre el pecado, las tinieblas y toda tentación. A menos de Cristo y más débil la vida y comunión con Cristo en nosotros, más consecuencia tendremos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra relación con el pecado. Si vamos a hablar de un evangelio integral y una proclamación del evangelio responsable, primero hay que saber que Cristo retornará pronto y Él cumplirá lo que ha prometido. Pero segundo, hay que saber que no basta solo con decir, sí, ven, Señor Jesús, sino verificar si verdaderamente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y para poder lograr vivir conforme a la voluntad de Dios, la ley de Dios nos hace entender lo que a Dios le agrada y lo que no. La ley de la mente nos da discernimiento para poder separar una cosa de la otra. La ley del pecado nos recuerda la naturaleza de donde venimos, pero la ley de la vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Allí es donde esta ley en Cristo nos otorga dos capacidades que todos nosotros necesitamos para poder vivir la vida que agrada a Dios. Lo primero, saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo segundo, la capacidad para poder lograrlo. La capacidad no proviene de nosotros, sino del espíritu que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando esa ley del espíritu de vida en Cristo viene a nosotros, recibimos conocimiento divino, saber cómo Dios quiere que vivamos y cómo no quiere que vivamos, y poder divino, capacidad para poder vivir como Dios quiere. Y ese poder viene por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cuando Pablo dijo, lo que antes viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él no estaba hablando de tener éxito en el trabajo, en la empresa, en la profesión que estaba estudiando o en alguna carrera de la vida. Estaba hablando de cómo vencer este problema, porque la preocupación de él primaria era cómo agradar a Dios, porque él sabía el secreto de que si el orden de Dios está correctamente en nuestra vida, todo lo demás funcionará en el orden que debe de estar. Y para ello, entonces hay algunas declaraciones escriturales con las que acabo en los próximos 5 minutos que me restan. Santiago 4, 7, 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces hay 4 cosas fundamentales que declara Santiago 4 del 7 al 8. Primera, diga conmigo, someterme a Dios. La mayor clave o la primaria para vencer todo pecado es un sometimiento y rendición absoluta a la voluntad y a la presencia de Dios a nuestra vida. La segunda, resistir al diablo. Y cuando hablamos de resistir al diablo, es que al rendirnos completamente al Dios, someter nuestra voluntad a la de Dios, hay que estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Y obedecer implica vivir de acuerdo a sus principios. Y esto implica que debemos de resistir toda mentira de Satanás, todo engaño, con una postura firme. Este tiempo demandará y revelará nuestro carácter, aprender a decir sí y no cuando tiene que ser, pero también aprender a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Por eso la advertencia bíblica es, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y eso es una tendencia que estamos viendo ahora en el tiempo del fin. Resistir al diablo implica una postura firme contra sus ataques espirituales, contra todo lo que tiene que ver con sus mentiras, engaños, tentaciones y pecados. Todo lo que él busca para llevarnos al pecado. Y el acercarnos a Dios involucra una comunión íntima con el Señor. Y para ello hay 3 elementos esenciales. El primero se llama la palabra. El segundo, la oración. Y el tercero, la vida en el Espíritu. Voy a repetir el orden. Palabra, oración y vida en el Espíritu. Y por favor, si alguno está pensando que me equivoqué, le aclaro, revise bien, porque creo que puede ser
que estamos juzgando algo que necesitamos reorganizar en nuestra vida. Primero palabra, después oración y después vida en el Espíritu. La mayoría de creyentes ponen oración primero y palabra segundo. Y por eso oran disparates que no entienden. Pero cuando usted pone palabra primero, usted sabe lo que usted va a orar después. Porque conoce la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces, primero palabra, y lo dice Hechos en su inicio, cuando hablaba de la iglesia primitiva, doctrina, comunión, y hablaba de comunión de los santos y oración. Entonces, primero palabra, segundo oración, y tercero como resultado, una vida en la palabra, y la oración alimenta una vida en el Espíritu. Vivir y cultivar la vida del Espíritu nos va a dar fuerzas, no propias, sino de Dios, para vencer toda tentación y todo lo que se pueda levantar en nuestra vida, por medio del poder de su Espíritu. Confesar y arrepentirse implica que no hay pecado en nuestra vida que no pueda ser perdonado por el Señor si confesamos de todo corazón, si hablamos con el Señor y renunciamos a lo vergonzoso y lo oculto que cada uno sabe que tiene que sacar de su vida. Y luego arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, el buscar la dirección de Dios para no volver a repetir un mismo patrón de conducta por el que ya Cristo pagó el precio y nos limpió para que ahora podamos vivir la vida que agrada a Él. Esto nos hace transicionar de la redención a la santificación. Y esa redención a la santificación nos lleva a nosotros a ver que no basta solo con que el Señor pagó el precio por nosotros, sino que debemos de vivir en consecuencia a ese precio que fue efectuado. Allí es donde 1 de Juan 2:28 y 1 de Juan 3:2, con dos pasajes con los que voy a ir concluyendo, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Aquí hay 4 palabras que usa esta declaración en el idioma en que fue escrito. La primera es apocalipsis, revelar. La segunda es epifania, aparición o manifestación. La tercera, epifania, que tiene que ver con una expresión. Y la cuarta es erchomai, que tiene que ver con venir inminentemente. Así que cuando dice somos hijos de Dios y no se ha manifestado todavía lo que Dios quiere que seamos, implica que cuando eso suceda seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El aguardar su venida debe de ir acompañado de algo. Ese algo es esperanza y fidelidad. La esperanza no desilusiona y la fidelidad nos hace permanecer firmes en medio de cualquier adversidad. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Apocalipsis 22:7 y verso 12 dice: aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y como si todo esto fuera poco, le coloca al final la decoración al pastel cuando dice, Apocalipsis 2:25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Concluyo donde comencé. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. Hoy es mi oración que no solamente recordemos que el mismo que ascendió por encima de todo prometió que volverá y Él cumplirá lo que ha prometido. Cristo retornará
pronto por su iglesia. Y no solo los acontecimientos y las señales del mundo lo evidencian, sino la condición actual de una gran parte de la iglesia revela que Cristo por amor viene pronto. Pero lo segundo es, retengamos lo que tenemos y vivamos conforme al propósito y a la voluntad de Dios, para que cuando Él venga le podamos recibir con gran alegría y gozo, y no entristecidos y afectados porque no hemos guardado aquello que Él ha dicho por medio de su palabra. Nuestro peligro se llama el volver a la condición de la que Dios nos sacó. La condición se llama el pecado, y el pecado lo puede vencer la vida que agrada a Dios por medio de su palabra, de la oración y por sobre todo del poder que actúa en nosotros por medio de su Espíritu, para que podamos decir: hemos vencido, pero no por nuestra fuerza, no por la antigüedad en el Evangelio, no por nuestra capacidad intelectual, sino porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece.